¿Qué es la solubilidad? La solubilidad expresa la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una solución a una temperatura dada. También se relaciona con la facilidad que tiene un soluto para disolverse en un determinado solvente. Nuestra pregunta es, ¿de qué depende la solubilidad? La solubilidad depende de diversos factores, como ser la naturaleza del soluto, la temperatura, la presión y el agregado de un sólido en el caso de los gases. ¿Dónde podemos observar este fenómeno? Por ejemplo, se han preguntado ¿por qué una gaseosa pierde más rápido el gas cuando está caliente que cuando está fría? ¿Por qué se pierde el gas de una gaseosa al agregarle hielo? ¿Por qué el chocolate en polvo se disuelve mejor en leche caliente? Estas preguntas pueden ser respondidas a través del análisis de los distintos factores que influyen en la solubilidad de los diferentes solutos. Todo esto lo podemos demostrar experimentalmente. Ahora a experimentar. Vamos a poner en práctica algunos de los factores que influyen en la solubilidad. ¿Me acompañan al laboratorio? En nuestra primera experimentación observaremos cómo varía la solubilidad de un gas al modificar la presión de la solución. Lo que tenemos que hacer es algo muy complejo: destapar una gaseosa. Al hacerlo estamos disminuyendo la presión del interior de la botella, por lo que podemos observar que comienza a escaparse el gas disuelto en la bebida. Esto se debe a que al bajar la presión, la solubilidad del gas es menor. En nuestra segunda experimentación veremos qué sucede con la solubilidad de un gas al incorporar un sólido en la solución. En este caso vamos a realizar un experimento mucho más difícil. Le vamos a agregar una pizca de azúcar a la gaseosa. Aquí vemos cómo al añadir un sólido a la solución se disminuye la solubilidad del gas. Ahora vamos a ver el factor temperatura. Con este experimento vamos a demostrar cómo varía la solubilidad de un gas cuando se modifica la temperatura de la solución. Para ello necesitaremos dos gaseosas a diferentes temperaturas, azúcar, un termómetro y otros materiales de laboratorio. Listo, manos a la obra. Primero armamos una cuba neumática. Destapamos la gaseosa en estado natural, le tomamos la temperatura y agregamos una pizca de azúcar. Tapamos rápidamente la botella. Se puede observar cómo el gas desprendido desplaza el agua contenida en una probeta del dispositivo hacia el recipiente inferior. Una vez que termina el desprendimiento del gas, hacemos una marca para registrar el volumen del mismo. Para medir el volumen de ese gas, llenamos la probeta con agua hasta la marca realizada y luego la traspasamos a otra probeta para registrar el valor obtenido. Para este experimento, reemplazamos la probeta por una botella de mayor capacidad y repetimos los pasos seguidos en el experimento número 3, pero esta vez utilizamos una gaseosa a temperatura ambiente. Ahora se puede observar que el volumen de gas es mayor.
Analicemos los datos obtenidos. Como podemos observar en la tabla, el volumen de gas desprendido es mayor cuando la gaseosa se encuentra a más temperatura, lo que significa que la solubilidad de un gas es menor a medida que aumenta la temperatura de la solución. Ahora que hemos demostrado cómo intervienen algunos factores, podemos responder las preguntas realizadas en un comienzo. ¿Por qué una gaseosa pierde más rápido el gas cuando está caliente que cuando está fría? El aumento de temperatura incrementa el movimiento de las partículas de soluto y solvente. Esto hace que las fuerzas entre las moléculas se debiliten. Dicha disminución favorece la liberación de las moléculas de gas de la solución. ¿Por qué se pierde el gas de una gaseosa al agregarle hielo? La solubilidad de un gas también disminuye ante la presencia de un sólido. La fuerza de atracción entre las partículas de un soluto sólido y un solvente son mucho más fuertes que entre las partículas de un gas y el solvente. Por lo que al disminuir dicha interacción entre el solvente y el gas, las moléculas en estado gaseoso tienen mayor tendencia a escapar de la solución. ¿Por qué el chocolate en polvo se disuelve mejor en leche caliente? En la mayoría de las sustancias, cuando se eleva la temperatura, se produce un aumento de la solubilidad. Esto se debe a que el aumento de temperatura incrementa la energía de movimiento de las moléculas, debilitando las fuerzas intermoleculares, lo que favorece las interacciones entre las partículas de soluto y las de solvente, y la formación de la mezcla. Los gases disueltos en agua potable, en su mayoría oxígeno y nitrógeno, principales componentes del aire, son responsables de las burbujas que aparecen cuando el líquido se calienta. En el caso del oxígeno, su presencia en el agua de ríos, arroyos, lagunas, etc., es muy importante para la existencia de los organismos acuáticos aeróbicos. La concentración de oxígeno disuelto en un ambiente acuático es un indicador importante de la calidad del agua. El requerimiento en la cantidad de oxígeno disuelto es diferente para los distintos organismos. Los grandes cambios en los niveles de oxígeno alteran la supervivencia de las especies acuáticas y provocan bruscos cambios en el ecosistema. Como vimos en los experimentos, la temperatura es un factor muy importante en cuenta a la solubilidad del oxígeno. Las empresas que vuelcan a los ríos o arroyos agua a mayor temperatura que el ambiente alteran el delicado balance del oxígeno en el agua. Otro ejemplo cercano a nosotros son las aguas termales, que además de la temperatura incorporan cantidades importantes de sal, siendo cuestionadas por ambientalistas que se oponen a la explotación intensiva de dichas aguas para evitar la contaminación de los arroyos que se utilizan como vertederos.